En la práctica. En la práctica no tenemos. Yo creo que más vamos a tener que ver lo que es la asistencia que han tenido, porque en la práctica después es ir desarrollando. Tendríamos que ver cómo están haciendo la práctica. Es mucho más complicado. Vamos a ver si solamente tenemos en cuenta la asistencia de todos, ¿no? Son pocos. O veremos, todavía no tengo definido, si es que se va a hacer algún trabajo, algo solo para el grupo. Pero si todos van a hacer el mismo trabajo en forma escalonada, o sea, todos los 35 alumnos, entonces ya va a ser una repetición. Y además, sí, ustedes van tomando en cuenta todo lo que hemos venido viendo hasta ahora, les va a resultar bastante más fácil porque están ya amoldados al sistema que hemos hecho, ¿no? No sabemos cómo estarán en los otros grupos, pero debe estar igual también desarrollando metrados. Bueno, entonces lo importante hasta metrados, por ahora. Por ahora no, para este eh, primera unidad, hasta agosto, según el calendario académico. El calendario académico también está en el aula virtual, ustedes pueden verlo. Calendario académico ya aprobado por la autoridad, por el vicerrectorado académico y tiene las fechas. Si nos apuramos, va a ocurrir que no están todavía abiertas el sistema, no están disponibles las actas y porque ellos van a trabajar, no todos van a trabajar con el calendario. En la escuela estamos un tanto adelantados, como les dije, y entonces de repente vamos a tener que estar esperando. Así es que vamos con calma. Bien, bueno, ya se unieron la mayoría de participantes, así es que vamos a avanzar algo de nuestra parte práctica el día de hoy. Nos tocaba ver lo que es el metrado de fierros, de acero para la construcción. Entonces tengo la presentación que voy a preparar de inmediato. A ver. A ver, esta es una hoja de metrado de acero. Si lo ven correctamente. Yo creo que sí, ya acá ya no hay muchas dudas, ya está funcionando mejor el aula. Bueno, el metrado de acero tiene su particularidad, ¿no? Porque en cualquier estructura tenemos diversos diámetros de fierros, que acá eh, en la hoja de metrados también están clasificados, ¿no? Un cuarto, 3/8, media, 5/8, 3/4, 1 pulgada. Los diámetros más utilizados en cualquier edificación, desde las pequeñas, por ejemplo, una casa llegaremos hasta fierro de media si es que la vivienda está diseñada por el sistema de albañilería. ¿Ya? Entonces el fierro de media va en los elementos de confinamiento, eh, columnas de amarre, vigas también, y 5/8 cuando las columnas son bastante más grandes, digamos 25 por 25, fierro de 5/8. Ya eso sería un diseño estructural. Entonces, si recuerdan sus cursos de diseño, seguramente les habrán indicado que hay, bueno, ya saben, de hecho,
en todo diseño de estructural y de concreto, acero mínimo, acero mínimo. Uno va a calcular el acero mínimo y le sale cierta cantidad, pero luego tengo que traducir ese acero mínimo en varillas, por ejemplo, para columnas, acero mínimo para columnas estructurales, 4 fierros de 5 octavos. No sé cuánto me saldrán 4 fierros de 5 octavos eh, en, eh, en área, ¿no? Ese es en el diseño estructural, en área. Porque yo digo, ¿cuánto de acero necesito para armar una viga? No me sale una cantidad de centímetros cuadrados y eso acomodo a las dimensiones comerciales del fierro. Para efectos del metrado, no vamos a hacer un metrado por cada uno de los fierros que haya. Sería muy complicado. Así es que utilizamos una unidad de medida por peso, que es entonces en kilos. En kilos. Entonces, tengo que saber para cada una de las varillas y dimensiones y cuánto es el peso por unidad de medida de cada una de las varillas. Entonces, aquí está resumido en el cuadro. Ya tengo este cuadro preelaborado. Y es conveniente tener ya así preelaborado, porque este cálculo de Excel sí es conveniente hacerlo en una hoja de cálculo para facilitar, porque si no tendría que hacer muchos trabajos de cálculo. Entonces así sabemos, por ejemplo, que el fierro de un cuarto, la primera, pesa 0.25 kilos por metro. Un fierro de 3 octavos, 0.58 kilos por metro. Un fierro de media, 1.02. En la construcción, a veces redondeo y digo 1 kilo. Creo que dijimos en una oportunidad que algunas veces los diseños se tienen que estiman. Entonces digo, aligerado, techo aligerado, ¿de cuánto fierro necesitaré? Estimado, sin cálculo, sin nada. Voy a necesitar 1 kilo por metro cuadrado. 1 kilo de fierro de media, 1 kilo por metro cuadrado en una losa aligerada. Más o menos, entonces, sin hacer ningún cálculo, puedo saber, tienes que adquirir tantos fierros con solo este dato, que el fierro de media pesa 1.02 kilos. También para transportar, hay que transportar fierros. Y el camión que tengo tiene una cierta capacidad, 3, 4 toneladas, un pequeño camión. Entonces en fierros, voy a calcular rápidamente, este camión llevará una cantidad limitada nomás de fierros de media y las puedo relacionar después. Son fierros de 3 cuartos, al doble de peso, ¿no? Entonces disminuiremos el peso. Si es un cuarto, la cuarta parte del fierro de media. Así que en este primer cuadro tengo los pesos de cada uno de los diámetros de varillas. El fierro de 5 octavos, 1.56 kilos. Aquí en el peso, tengo que tener también en cuenta que los fabricantes tienen unas medidas. En el diseño estructural tengo otras medidas, varía un poco. Para el cálculo de las áreas también unas ciertas medidas. Entonces a veces se dicen, por ejemplo, fierro de 5 octavos, el fabricante de fierro de 5 octavos de sí, del Perú, es seguro que me va a decir que un fierro de 5 octavos pesa 1.57. El acero Arequipa, algo así como unos 57
6. Entonces no hay que preocuparse mucho de esos detalles, ya por décimas de centímetro, que siempre vamos a encontrar variación en cada uno, por cada uno de los fabricantes, incluso cuando calculemos, cuando haga yo el cálculo que puedo hacer, ¿no? Si sabemos que el fierro tiene un cierto peso unitario, una cierta densidad, 7.000, bueno, no tengo exactamente, 7.000 y tantos kilos por metro cúbico. Lo mismo, entonces, en 3/4, 220, 224 kilos por metro. Y el fierro de una 397. A veces digo, ¿cuánto pesa un fierro de 1 pulgada? 4 kilos. Y vamos a escuchar ahí, van a decir, no sé, no hay que sorprenderse entonces. ¿Cuánto pesa el kilo de un fierro de 1 pulgada? 4 kilos. Bueno, estaban fallando por cuánto, por una pequeña cantidad de décimas, 0,03 décimos, que no va a influir en algunos de los cálculos que realicemos. Pero si hacemos una obra pública, será preferible tener todo esto exactamente, porque los revisores, ya sabemos que Contraloría está ahí minuciosamente en todas las horas. Y de verdad, a ustedes le han puesto al fierro de 4 kilos, y no es 4 kilos, de seguro, porque Contraloría pues quiere aferrarse bastante a la norma. Y ellos dicen, no, tiene que ser así, que un sol, si alguien dispone de un sol, es lo mismo que se dispusiera de 1 millón. O sea, que siempre esa comparación. Desfalcaste un sol o desfalcaste 1 millón, es la misma pena. ¿Ya? Entonces, también eso nos influye en estas decisiones. Así es que en obra pública lo más preciso posible, lo que ya está aceptado, lo que está en las tablas, de tal manera que si viene Contraloría y me dice que ha puesto 3,97, aquí está, y aquí dice el fabricante. Y el otro fabricante dice 4, que puede decirlo. Si el Perú pone sus pesos son un tanto más, pequeña cantidad, menos, quizás 98, 99, y están poniendo así esa cantidad. Bueno, aquí está, yo no lo he inventado, así dice el fabricante, y si el fierro que estamos utilizando es de ese fabricante, entonces lógicamente tengo que tomar los datos que me da el fabricante. Bien, entonces, con este cuadro realizamos el metrado de los fierros. La partida, la partida viene de la estructura presupuestal, en este caso es 0,3, 0,4, 0,1, 0,2 a 0 en zapatas. Y va a haber a 0, la última cifra es zapata. ¿No? Ahí habrá otras. 0,3 no se ve muy bien, acá 0,3. 0,3 en sobrecimientos. 0,2 en zapatas, 0,3 en sobrecimientos, y así en columnas, y en todos los elementos que lleven acero de refuerzo. Entonces lo más sencillo de calcular son las zapatas, porque los fierros son también simples varillas, nada más varillas rectas. ¿Qué dice una zapata? Casi todas las zapatas vamos a encontrar que dicen fierro de 5 octavos espaciado a 20 centímetros.
sino en algunas zapatas de 1 metro, de 1 metro de ancho, uno por uno. 6 fierros de 5 octavos, 6 fierros. Y si hacemos los cálculos, son más o menos a 20 centímetros. Tampoco hay una precisión milimétrica porque tengo que descontar el recubrimiento. Pero en los planos ya no nos vamos a preocupar del recubrimiento, porque si nos dice 6 fierros de 5 octavos en una zapata de 1 metro por 1 metro, entonces ponemos los 6 fierros. ¿Y cómo van los fierros? Rectos, así como está el gráfico. Este también es una recomendación, exactamente su dimensión. Eh, y esto digamos que es el fierro que está en un sentido y el otro la malla, que es el mismo, si es que la zapata es cuadrada. Si es que la zapata fuera rectangular, entonces el otro fierro será más largo. Entonces, otro ejemplo, zapata de 1,20, zapata de 1,20 m. En los planos vamos a encontrar que dice 7 fierros de 5 octavos. Y si ya sabía que en una zapata de 1 había 6 fierros, ya lógicamente, digamos, sacó en conclusión que a 20 centímetros más, lógico, un fierro más. También me sirve de control, ¿no? Esa condición que siempre hemos dicho que tengo que estar atento al trabajo de metrado que voy haciendo, porque es fundamental, es esencial el metrado. Y significa costo. Acá cuando hacemos el presupuesto, nos estamos jugando con el costo, con el financiamiento. Y si es el Estado una obra pública, nos pueden observar. Nos pueden decir, ustedes están haciendo mal, que han hecho mal, que están sobredimensionando, es lo primero que siempre dicen en el Estado. Y ahora, en estos tiempos, ya no solamente los supervisores, las autoridades, sino, o Contraloría, sino hasta de afuera. El periodismo está metido también. La justificación, la sustentación, es que esta es una obra pública y se hace con el dinero que todos los peruanos pagamos a través de los impuestos. Entonces, todos se han vuelto muy controladores cuando de costos, de precios se trata. De que debemos mejor, hacemos el metrado con las mayores seguridades posibles, porque de eso va a depender también el presupuesto. Ya. Entonces, a ver, primer acero tenemos acá, esa es la forma del acero, es de 5 octavos, zapatas, esto está en los planos. ¿Cuántas hay? 2 y 2. Dice número de módulos iguales. 2, así debe estar en los planos. Elementos iguales también 2. 2, 2. Entonces, número de piezas 10. Pero acá estarán haciendo un cálculo, han hecho un cálculo, puede ser que no esté eh, indicado en el plano la separación, o sea, fierros a 20, o no diga 6 fierros, 7 fierros, 8 fierros en malla, 5 octavos. A veces en los planos está también marcado unas flechitas y por un lado dice 7 fierros de 5 octavos, por el otro extremo 7 fierros también. No hay ya mayor duda a equivocarse. Bueno, hay 10, entonces, en los planos. Todos estos datos dependerán de cómo vienen especificados en el plano los fierros. ¿Cuánto mide el fierro
205. Entonces, si cada uno de estos fierros, los dos en malla, me puedo ir fijando que esta es una zapata cuadrada. Y si tengo que el recubrimiento en las zapatas es de 7 centímetros, 14, ¿no? Sería por los dos lados de recubrimiento, digamos 15. Entonces, ¿cuánto sería la dimensión de la zapata? 2, si es 205 el fierro, más 15 sería una zapata de 220. Zapata de 220. Entonces, aquí sí tengo que determinar la longitud de cada una de las piezas. O sea, son las dimensiones de la zapata menos el recubrimiento. Ya, 7 centímetros mínimo. Muchos le ponen 7,5. Así que 7,5, 15 centímetros exactamente. O 7. Entonces, zapata de Z1 de 220 por 220. Entonces, hasta acá vienen las dimensiones que tomamos de los planos, hasta la longitud. Ahí todos son los planos. Y acá vienen los cálculos. Entonces, acá tenemos fierros de 5 octavos. Fierros de 5 octavos. Entonces, voy a buscar la columna donde está 5 octavos. Aquí está la columna, la M 5 octavos. Bien, mi cuadrito tiene un procedimiento que está ahí en la línea donde se muestran los cálculos que se hace para esa celda. Dice igual, sí, E12, sí, E12, a ver, para verificar, sí, E12 es el diámetro. Sí, entonces, si el diámetro es igual a a M7, M7, acá arriba 5 octavos. Por eso pusimos ahí 5 octavos. Sí, el diámetro especificado es M7, entonces va a ser el cálculo. Y 12, o sea, el largo, por H, que es cuántos fierros son. Son 10. Por G, que son números de elementos iguales, hay 2. Y F, F12. 2. 2 por 2 los elementos. Bueno, y esta configuración de esta parte es de los planos en que determinar. Y si yo tuviera quiero de 5 octavos en malla, que son los dos igualitos y de las mismas dimensiones, como en este caso, más fácil me resultaría poner cuántos fierros tengo del plano. Digamos, como esta era una zapata de 220, habrán ¿cuántos fierros? 7, no más, 7, 8, 9 fierros, digamos. Entonces, por 2, por toda la malla, 18 fierros. Podría ahorrarme esta parte. Esta configuración, entonces, depende de lo que está indicado en los planos. Esta parte donde está la columna del fierro sí depende de los cálculos que debo hacer. Yo lo que estoy obteniendo del plano es el largo del fierro y el diámetro. Ya, todo ese largo, o sea, 205. 205 fierro de 5 octavos. Y acá, como ya conozco que el fierro de 5 octavos pesa 1,56 por metro, entonces por toda la longitud, 2,5 por el número que haya, 4 por 8, 32 en esto, tendré el peso. No, todavía la longitud. No, y acá el peso. También una fórmula bastante larga
en donde voy a recoger toda la longitud y determinar el peso. Bueno, parece que en estos cuadros hacen mucha complicación. Se podría simplificar bastante teniendo en cuenta los planos. Quizás acá se estén tomando en cuenta todas las zapatas Z1 que hay. Para cada uno podría tener diferente configuración. En todo el plano Z1, ¿cuántas Z1 habrá? Y como teníamos identificado eso, también había un procedimiento, una recomendación. Pintamos de un color rojo, digamos, todas las Z1. Entonces ahí cuento cuántas Z1 hay y formulo y hago mi fórmula para que ya se calcule automáticamente y cuando tenga otro fierro de 5 octavos con las mismas características, ya no estoy haciendo otra vez la fórmula, sino solamente copiaré. En zapatos todos los fierros son de 5 octavos, dicho sea de paso, así es que vamos a ver zapatas 5 octavos, 5 octavos, escalera 5 octavos también, es la zapata de la escalera, porque la escalera en sí tendrá, casi siempre tienen fierro de media, y transversales en cada escalón 3 octavos. Entonces, para cada uno de los tipos de fierros, utilizamos este cuadro que es lo más interesante y me facilita mucho el trabajo de esa forma. Acá es donde debo trabajar la configuración, como me indican los planos. Y acá ya va a entrar la longitud total que obtenga y aquí el peso para ese fierro de 5 octavos. Ya, entonces todavía, mire, Alice dice 5 octavos. Ahí al lado lo habrán puesto para que no se equivoquen. Y suma todos los 5 octavos. No había otra dimensión. Así que 5 octavos, 1803 kilos. Bastante práctico entonces este procedimiento. En sobrecimientos eh, todavía tengo hierros también rectos en forma sencilla. Algunos serán verticales y otros estarán en forma horizontal. El sobrecimiento armado. ¿Cuándo es que se hace un sobrecimiento armado? No todos los sobrecimientos van a tener fierro, ¿no? Solo algunos, donde está indicado en los planos. Y dice sobrecimiento armado. Así es que mi partida va a ser de sobrecimiento armado. ¿Y cuándo se hace eso? Cuando los sobrecimientos tienen más de 60 centímetros de alto. Norma reglamentaria del Reglamento Nacional de Edificaciones, que los proyectistas sí saben muy bien y conocen. Entonces, si tenemos un sobrecimiento de más de 60, tienen que ponerle su pequeña armadura, muy, digamos, no muy fuerte, no muy consistente la armadura, únicamente con fierros de 5 o de 3 octavos, no de 5 octavos, no. Y lo mismo la configuración de cuáles son los fierros. Ya en esta parte que dijimos cuántos elementos, cuántas piezas y cuál es la longitud de cada fierro en el sobrecimiento. Casi ya tendré que hacerlo por todo el tramo de sobrecimiento en un solo lado. A veces los sobrecimientos armados, digamos que tenemos un
terreno que no es horizontal, un terreno que tiene cierta inclinación. Entonces, en la parte más baja, en el terreno inclinado, claro que primero tuve que nivelar todo el terreno para hacer la obra. Y me ha resultado, en la parte más baja, está a ras del suelo, digamos, y en la parte más alta tengo un corte que será más de 60 centímetros. Entonces tengo que pasar, con mi sobrecimiento, tengo que pasar esa altura del suelo, ¿no? Por efectos de que nivelé el suelo en un terreno que tenía cierta pendiente. Y ahí me van a salir los cimientos armados, por ese lado. En los otros lados, ni siquiera en los laterales, es probable que haya sobrecimientos de más de 60 centímetros. Bueno, los proyectistas ya hicieron ese diseño. Es que es lo mismo, voy a proceder a la configuración de acuerdo al plano y acá en la columna K me ubicó donde está la columna del fierro de 3/8, cuyo peso es de 0,58 kilos por metro. Y en esa columna va a estar los fierros de 3/8, efectivamente están. Y el cálculo del peso viene por la fórmula que antes había desarrollado, que ya no tendré que desarrollar, puedo copiar y pegar las fórmulas con algunas modificaciones que tenga. Si quiero mantener, ya sabemos, a veces salen acá en las fórmulas el símbolo de dólares, ¿no? Cuando copio se pueden cambiar, cuando quiero que se mantengan, ponerlo ahí dólar. Por ejemplo, acá dice O8, O8, a ver por qué hemos puesto O8, es fierro O, O8, fierro de 1 pulgada. ¿Y dónde está el fierro de 1 pulgada acá? No hay. Alguna motivación habrán tenido para poner aquí en esta fórmula O8. Se refiere al peso del fierro, O8, 8, y la O al peso de un fierro de 1 pulgada. Algo de alguna indicación debe haber en los planos que indican en esa forma. Entonces, sobre cimientos, el mismo procedimiento, solamente hay que ir con cuidado, con la configuración, cuántos fierros son, cuáles son sus dimensiones. Y uno de los requisitos es precisamente eso. Antes no se ponían, así es el fierro de sobrecimiento, así es recto nada más. Ese es el fierro. Dice, tienen que haber, la Contraloría tiene unas normas de metrados. Entonces dice, tienen que haber gráficos de los fierros que voy a utilizar. Entonces, eso está muy bien para evitar equivocaciones. En la escalera ya no están los fierros iguales. Por ejemplo, acá tenemos tramo 1, este fierro en forma con 2 ganchos en los extremos, que es de 5/8. Entonces, en el plano debe estar ese fierro. Tengo que desagregar todito el plano para poner su gráfico, su longitud, cuántos fierros hay y la longitud. Como es de 5/8, estará ubicado en la columna de 5/8, que era la M. Y la L, ¿qué fierro era?
tramo, el mismo elemento, pero un fierro de media. Entonces, este dato estará en la columna de fierro de media. Verificamos efectivamente. Está en la columna de fierro de media. Ya el cálculo del peso ya va. Y acá, lo que pasa es que acá en el cálculo han hecho una sola fórmula que vale para todas, y cuando no hay fierro de una, entonces no consideran esa cantidad. Entonces, para todos los fierros. Aquí hay unos estribos. El estribo también tengo que graficar el estribo. ¿Y de cuánto es el estribo? De 3/8. A 3/8. Entonces, ese es un estribo bastante grande. Debe ser esto una columna, como dice escalera, entonces digamos que la escalera está apoyada en vigas, en el descanso. Debe ser el estribo de una de las vigas del descanso. ¿Por qué? Porque el fierro de los estribos, cuando se trata de un refuerzo de media, 5/8, los estribos, según el diseño realizado y según las normas, deben de ser de fierro de 1/4 nada más, no de un fierro de 3/8. Entonces esto es para un refuerzo más grande, 3/4 de pulgada. Y si voy a usar una pulgada, incluso el estribo puede ser de media pulgada, mucho más grueso. Entonces tengo que tener en cuenta, eso está en plano también, qué dimensiones tiene el estribo. Entonces tengo que medir todito el perímetro, toda la longitud del estribo más los ganchos. En algunos estribos el gancho es más largo que los 4 lados del estribo. Tenemos una viga de 25 por 15. 25 por 15. ¿Cuánto será el estribo? Hay que descontar el recubrimiento. 25 menos 4 y 4, 8. 17. 17 nada más, un lado de los estribos, el más largo. Y el lado más corto, sí, el muro. La columna tiene 15 centímetros, entonces me va a salir muy poco, menos 4 y 4. De todas maneras, tiene que haber el recubrimiento de 4 centímetros, o sea, 8. ¿Cuánto me queda? 7. Nada más 7 de ancho para el estribo, ¿no? Para la menor dimensión del estribo. Así es que 7. Así es que el gancho, que es 10 mínimo para hasta fierros de 3/8, si el estribo es de media, el gancho también va a ser más grande, 15 centímetros. Está en los planos. Si no estuviera, hay que saber, ¿no? Tengo que saber y cuántos son los ganchos que normalmente se utilizan. Pero sí va a estar en los detalles de los planos estructurales. La mayor parte no deja de ponerse el largo de los ganchos, de los estribos. Entonces 10 centímetros, bastante, 10, si me olvido, los dos ganchos son 20 centímetros. Prácticamente los dos lamas de los dos lados del estribo. Aquí el gancho es tan importante en longitud como el mismo perímetro
que envuelve al acero de los estribos. Entonces, como es fierro de 3/8, va en la columna de 3/8, efectivamente. Muy bien, y así se va calculando para todos los elementos. Vamos a ver columnas. Columnas. Columna tipo 1 con fierros de media, columna de media, otra la misma columna con fierros de 3/4. Posiblemente esta sea la columneta y esta la columna principal. Al lado de una columna siempre hay una columneta, sobre todo en edificaciones grandes. Acá estamos viendo metrados pabellón C de un colegio. Entonces, el colegio, con mayor razón, tiene columnas principales que son estructurales y están armados con fierros de 3/4. ¿Y qué forma tiene esta forma? El fierro de 3/4. Entonces, esta forma me indica que el fierro va a ser todo el largo del entrepiso. ¿Cuánto tendrá acá? Tendrá, digamos, 4 metros 40. Y si tiene ese gancho en la parte de arriba, me indica que ahí hasta ahí va a llegar nada más el fierro. Tengo que doblarlo, hacerle un gancho en la parte final. Esta es una falla muy frecuente en las obras, que agarran la columna, va y la columna sigue recta. Después viene la observación. Según los planos, usted tiene que hacerle un gancho y doblar la columna al final, en la parte más alta. No está cumplido, no está cumplido. Ya lo voy a cortar y más trabajo para el ejecutor después. Entonces, siempre atentos con los planos. El fierro de la columna tiene un gancho doblado en la parte superior. Y también abajo. El gancho de la parte de abajo va ¿dónde? En la zapata. ¿Y cuánto es? Unos 25 centímetros. Y arriba, similarmente, también o posiblemente menos, pero casi siempre el mismo. 25 centímetros de gancho en la parte baja y 25 centímetros de gancho en la parte alta. Y son cuatro los fierros. O según en la columna 1, que es fierro media nomás, hay 4 fierros, lo cual es lógico. Y en la otra hay 8. Hay mayor cantidad de fierros de 3/4 de pulgada, 8 fierros. Entonces, luego, el cálculo de la longitud total, o sea, de la configuración que tuve del plano, tuve todo esto, voy a ponerlo en la columna de fierros de 3/4. Veamos. Efectivamente, en la columna de 3/4, cuyo peso es de 2.24 kilos por metro. La columna solo tiene fierros rectos, ¿no? Incluidos los ganchos, por cierto, y los estribos. Acá los estribos son de 3/8. O sea, más grandes. Eso es lo que habíamos indicado, que esos estribos, cuando se trata de fierros de más de 5/8, tienen que ser de 3/8. Y si hubiera fierro de una, no tenemos. El estribo sería de media. Y no olvidemos los ganchos, hasta 3/8, 10 centímetros.
más de media pulgada, más de, no, más de media pulgada de estribos para fierros de una o más, que hay fierros de más diámetros también. Y así repite lo mismo para las columnas, pero cada uno de los fierros va colocándose en la columna que le corresponde. Una columna que le corresponde. Todas tienen la misma configuración, digamos, el gráfico. Fierros longitudinales con sus ganchos y estribos. En la zona de la escalera, fierros longitudinales y sus estribos. En el segundo piso, fierros longitudinales y sus estribos. Ahora, si yo tengo segundo piso y esta es la misma edificación, entonces acá tendría un error. ¿Por qué? Porque la columna, el fierro de la columna viene desde la zapata, bien su gancho. Llega al primer piso y no tengo que hacer este gancho ahí. El fierro va a seguir, sigue, va a seguir de frente. Y no tiene que tener ese gancho, esto es al final. Si la edificación tiene dos pisos, el ganchito ese de la parte de arriba va a estar en el segundo, al final del segundo piso, tres pisos al final, no siempre en cada piso. Es que posiblemente en este caso sí se trate de un error. A ver, veamos cómo fue en la columna del primer piso. Primer piso, ¿sí? Tiene su gancho. No debería tener el gancho. El fierro pasaría de frente hasta el segundo nivel. El gancho de abajo sí, porque viene de la zapata. Y en el segundo piso, el gancho, no, del fierro longitudinal, no viene de la zapata. Continúa. Entonces, lo que no debe estar es el ganchito de la parte baja. Y si el armado termina en el segundo piso, si habrá el gancho del segundo piso, ahí termina. Si hay tercero, podría ser que este fierro sea nada más recto, ¿no? Para la columna del segundo piso. Ya detalles que es preferible siempre irlo realizando eh, como es real. De ahí que uno de los requisitos para hacer metrados era tener experiencia, tener conocimiento del proceso constructivo. Entonces, ten conocimiento del proceso constructivo. No siempre el metrador va a estar ahí. Como un ingeniero de mucha experiencia, ya no va a hacer el metrado, ¿no? Realmente se encarga a los ingenieros, a los más jóvenes, a los recién egresados con algunas indicaciones. Entonces el egresado ya que tiene la teoría ahí, no la ha visto todavía en la práctica, dice, debo tener ganchos en una columna, en la zapata y también al final. Pero de repente no se percata que está en el segundo nivel, donde no hay zapata ni tampoco termina ahí. O si bien puede ser que termine en un colegio, o puede tener tres pisos. Entonces, sería solo una recta si tuviera tres pisos. Si hay tres pisos, si hay tres pisos, y otra vez se repite lo mismo, que no debe ser. Entonces, en el segundo piso, el fierro de la columna solo debería ser una longitud, sin los ganchos.
Entonces, los metrados tienen siempre sus pequeñas complicaciones, llamemos así, que por eso debo estar siempre ahí atento a cómo está la configuración en el plano. Lo que pasa también es que muchas veces ya supe cuántas columnas hay, las marqué y las conté toditas y los registro por acá, digamos, hay 8 columnas. Hay 8 columnas y automáticamente pongo que esa es la configuración del fierro. No me percaté que no era esa la configuración del fierro. El estribo sí pues se mantiene igual a lo largo de toda la columna, primero, segundo, tercer piso. El estribo no va a cambiar, salvo que tenga una columna, que puede ocurrir, un edificio de varios pisos, columnas en el primer piso muy grandes, 40 por 50, segundo piso 40 por 50 todavía. Tercer piso ya no tengo por qué sea tan grande la columna, entonces 30 por 40, disminuye la sección de la columna. Y al último piso, 25 por 25. Ahí también tendría que estar muy atento a las dimensiones de la columna. En algunas edificaciones va disminuyendo y es lógico por el diseño estructural. En los pisos de abajo, la columna soporta todo el peso de todos los pisos. En el segundo no soporta el primer piso y en el último nada, solamente el peso de ese piso. Aquí la columna puede ser de menores dimensiones en una edificación de más pisos. ¿Dónde está? En el plano. Tengo que estar atento a lo que me indica el plano. O pueden haber cometido un error, como acá. De repente en el plano también le pusieron que tiene un gancho el fierro. Y nadie se percató. Pequeño costo más, ni tanto. Porque si yo tengo un fierro de 1 pulgada, ya para edificios más grandes, el gancho mientras mayor diámetro tenga, mayor va a ser el gancho. Digamos 25 centímetros. 25, 50 centímetros en los dos lados. Y si son 4 fierros nomás, son más, muchas veces, ya tendría 1 metro. ¿Cuánto dijimos que pesaba el fierro de 1 pulgada? Pues pesaba bastante, 4 kilos prácticamente. Entonces, 4 kilos, ya estoy subiendo de más. ¿Y cuánto cuesta el fierro? En estos momentos debe estar por lo menos en 350, un poco más. El costo de fierro para hacer los análisis de precios unitarios. Voy a utilizar un estándar. El costo de un fierro de media. Porque ya que estoy poniendo todo en peso, tiene que ser un promedio. Y el mejor promedio es un fierro de 1 kilo, de 1 kilo por metro, que es el fierro de media. Pero si yo tengo muchos fierros, de 3/4 hasta 1 pulgada, ese mi promedio ya no me sirve, ya está abajo. Entonces tengo que usar como referencia el fierro de 5/8. Es más, ¿no? El fierro de media pesaba 1 kilo, casi, y el de 5/8, 1,56. Entonces, medio kilo más. Si tengo fierros de mayores dimensiones en el armado de las estructuras, 5/8, como referencia para el costo. Porque le tengo que poner, ¿y cuánto cuesta el fierro por kilo?
¿Cuánto me cuesta? Referencia entonces, el costo del fierro de media para edificaciones pequeñas y viviendas. Para edificaciones más grandes, el costo del fierro de 5 octavos. Esos son los promedios, digamos. Muy bien, entonces, luego tenemos en vigas. Vigas, ya veo acá, tengo que tener siempre el gráfico. Vigas armado de vigas, recto. Eje y tramo y toda la indicación que tengo que obtener de los planos. Y el fierro es simplemente una varilla. ¿De cuánto? De 2,80. El procedimiento va a ser el mismo. En vigas. Como son vigas, tienen también sus estribos. Lo mismo se indica acá de 3 octavos. A pesar de que el fierro, el mayor fierro que uso en esta viga solo es de 5 octavos. Por ejemplo, aquí pueden haber estandarizado, ya tengo para el armado de vigas solo fierros de 5 octavos y el estribo está bastante sólido, bastante fuerte, diré, de 3 octavos. Pero bueno, así está el plano, así ha sido autorizado, porque cuando ejecute la obra voy a tener un costo del fierro. Y sí, en el plano dice 3 octavos, pues tienen que construirse el armado de las vigas de 3 octavos. Y nadie puede decir, residente, no, que está mucho, que el reglamento dice, pero ya está en el plano y tiene que poner de 3 octavos. Además pueden haber tenido otros motivos por haber seleccionado para los estribos fierro de 3 octavos. Entonces, siempre hacemos prevalecer los planos, siempre prevalecen los planos. En esta etapa, y con mayor razón en la etapa de construcción. Bueno, todas las vigas en este proyecto son rectas y no tienen ganchos, ninguna tiene ganchos. ¿Por qué no tienen ganchos? Voy a hacer una observación. Digamos, un fierro de acero positivo, el que está en la parte baja de las vigas, va recto siempre, ¿no? No hay gancho. Ahí va y es de una columna hasta la otra, ¿no? En la viga. Y en la parte superior acero negativo, siempre tienen un gancho al final, ¿no? Un gancho pequeño, eh, a 90 grados. En lo que llamamos nosotros los bastones o algo así. Ya en el proceso constructivo, bastones, tienen su gancho. Y de hecho que el operario sabe eso y le va a hacer su gancho, incluso sin fijarse mucho en los planos. Y de seguro que no va a encontrar ninguna referencia en los planos, porque los planos no me van a llegar hasta ese detalle. Claro que hay en el plano también el desarrollo de la viga. Las vigas están en planta y también tienen como detalle desarrollo de la viga. Están rectos los fierros. Antes los armados, para no cortar, los fierros se hacían en forma de batea, se llamaban forma de batea. Entonces el fierro negativo, donde debía cortarse, no se cortaba, sino se doblaba justamente en forma de una batea. Y seguía en la parte de abajo y cuando llegaba a la altura en que se corta el labra del fierro, igual se doblaba en diagonal y se hacía una especie de batea. Los nuevos sistemas de armado, el ACI siempre tiene algunas recomendaciones. Acá
Entra a tallar el ACI. No indican bateas, ya no se ven, ya no hay eh, esa forma de armado. Posiblemente porque ya es un fierro de grado 60, ya bastante duro y no es muy doblable, digamos, muy doblable. Más tengo diferentes, me van a salir infinidad de formas. Y es más fácil cortarlas en bastones, como su nombre indica. Bien, así entonces seguimos con los fierros. Bueno, básicamente ese es el procedimiento. Y la utilización de esta tabla. Luego es repetitivo y va a haber cientos de cálculos. Eso es la característica de cualquier metrado. Todo tiene que estar ahí. Y es largo, y es tedioso, y es minucioso. Cierto, pero de modo hay que hacer el metrado de esa forma. Bien, entonces con esa hoja de metrados que ustedes las tienen también, esto está en el aula para que lo puedan verificar. No, este no es el único modelo, hay algunos otros con ciertas variantes, pero los principios pueden estar ahí. Acá han complicado mucho en esta parte del plano. Número de módulos, número de elementos, número de piezas. Esto podría simplificarse bastante, se podría simplificar, sobre todo esas tres columnas, número de módulos, número de elementos y número de piezas. En zapatos, si es una malla, no tengo que hacer tantos módulos por acá, módulos por allá, sino digamos número de piezas y largo, sería mucho más sencillo, ¿no? Porque el largo sí está ya en los planos y el número de piezas, me dicen malla, siempre es la misma. Si se tratara de una zapata rectangular, ahí sí tendría que dividir por lo menos en dos. Zapata para un lado, para el ancho, tantos, digamos 1 metro por 1,20, no hacía una típica. A lo ancho, 6 fierros de 5 octavos. Y a lo largo, 7 fierros, ya uno más ahí. Y así acomodar. Ya depende del procedimiento también y cómo armen sus cuadros. Pero el criterio es ese. Acá se puede simplificar bastante. Tienen que mantener todos esos datos que son para el cálculo. Tienen que tener que un fierro de 3/4 con su peso, el 3/8 con su peso, medio, 5/8, 3/4 y ya está una. Si estoy en una casa no llegaré a 3/4, sino solamente hasta 5/8. En un colegio, un aula, hasta 3/4. Acá hemos visto algún fierro de uno, ninguno, ¿no? Por ejemplo, ahí ninguno, entonces podría simplificar también mi cuadro para eso. Muy bien, entonces habíamos excedido un poco y estamos hasta aquí. Nuestra clase de metrado de fierros. Muy bien, al final estuvieron todos. Que hicimos bien, creo, en continuar con las clases. Si tienen alguna intervención, alguna pregunta. No, ninguna, entonces ya nos damos por terminada la clase sin antes no detener la grabación, también para que la puedan ver. Y ya está, ¿no? ¿Había alguna consulta